y demás colegas aquí presentes de la Junta Directiva de la Academia y amigos. Me congratulo de que la Academia muestre esa comprensión y esa gratitud frente al trabajo de doña Alicia de Raigel, gratitud que creo que tenemos que valorar muchísimo en este momento y que enaltece también a la Academia y al presidente en particular. Vamos a dar inicio entonces al conversatorio, como dice el doctor Segovia. Antes de expresar mis palabras, que espero que estemos ajustados en el tiempo convenido, quisiera hacer una visión un poquito global del rompecabezas de la vida de doña Alicia, muy brevemente, pero antes de esto quisiera expresar y pasar un pequeño mensaje que me mandó hace unas horas doña Alicia en agradecimiento con la Academia por este acto de ceremonia. Querido Roberto, quiero darte a ti y a la Academia Colombiana de Historia mis agradecimientos por el homenaje que ustedes me rendirán esta tarde. Me llena de alegría. Muchas gracias. Bueno, entonces, surtido el mensaje y la petición de doña Alicia, procedo a empezar mi corta presentación. Pero decía yo que quisiera esbozar rápidamente el ciclo de vida de doña Alicia y ahí vamos a situar algunos de los aspectos de esta vida centenaria fructífera hasta hoy en día. Y digo fructífera hasta hoy en día porque a los 100 años doña Alicia, su hija Elena, le lee los cronistas, comenta los cronistas, su hija Elena leen historiadores, leen literatura, etcétera, y doña Alicia sigue realmente pensando en antropología. Es una antropóloga que sigue pensando a los 100 años antropología. Quizá sea una infidencia, pero no me atrevo a presentarla. Hace unos par de semanas, doña Elena me contaba que doña Alicia estaba soñando un poco quizá inquieta, ella la despierta y doña Alicia le dice, Elena, ¿por qué me despiertas? Porque estaba en el proceso de una excavación, ¿no? Entonces, esto nos muestra un poco la vida y obra y sobre todo la vocación sistemática, perseverante, ¿no? Metódica también de una vida que también hay que entender junto con su gran compañero, coequipero de matrimonio profesional y de otra vida, el profesor Gerardo Raigel Dolmatov. De manera tal que vamos a hacer una breve presentación de una vida que a veces no se puede ligar, aislar, sino que hay que comprenderla en ese contexto como otros conjuntos de matrimonios colombianos, entre otros, por ejemplo, el de Virginia Gutiérrez y el doctor Roberto Pineda Giraldo, entre otros. Bueno, entonces, a un gran trazo de la vida de doña Alicia, uno podría decir que tiene varios ciclos, que vienen varios periodos, podríamos llamar su periodo de formación, que creo que es interesante, que es al que yo me voy a referir muy brevemente, porque sí me parece interesante ver cómo se forma una vocación. Esta vocación, en qué momento podemos decir, doña Alicia se ha constituido como etnóloga en un proceso que empieza, como veremos, muy temprano y que creo que se consolida con su investigación en las serranías, en las montañas de Perijá en 1944. Luego empezará otro gran ciclo, como lo anunciaba el presidente, y en las consideraciones, el ciclo de Santa Marta, que durará hasta el 50, en donde no me voy a detener en los logros, ya mencionó en parte el presidente, y luego vendrá un ciclo, también samario, que es en Atanques, entre el 51 y el 52, y finalmente vendrá su gran ciclo, como decía el doctor Rodolfo Segovia, de Cartagena, en donde los esposos Raigel empezarán una investigación sistemática del canal del dique, del Sinú,
incluso cerca de Cartagena, de Crespo hasta el Golfo de Urabá, que se prolonga, podríamos decir, en su ciclo de la arqueología del Pacífico. Una vez regresados a Bogotá en 1960, empezará otro ciclo de su vida, del cual probablemente Luis Horacio nos podrá hablar o nos va a hablar, su ciclo como antropólogo urbana, trabajando en el CIMBA, y de su trabajo de cofundación con el profesor Gerardo Rangel en el instituto, en el departamento de antropología de la Universidad Nacional, gracias a la invitación de otro cartagenero, de los Andes, perdón, del doctor Ramón de Subiría y también del doctor Hernando Groth, gran humanista, padre, entre otras cosas, de Ana María Groth. Una vez que se retiran de los Andes, podemos decir que empieza otro ciclo, un ciclo muy productivo dedicado a la museografía, etcétera, y otras actividades posteriormente en la Academia de Ciencias, la fundación de la Academia de Ciencias del Tercer Mundo, pero lo que creo que es interesante, luego viene otro ciclo, que es su ciclo después de los 90 años, que creo que es interesante y que no tampoco debemos dejar de lado porque sigue en otras condiciones, pensando también en antropología y conversando con temas de antropología, como saben todos los que lo llamaban, ella siempre siguió inquieta de qué pasaba en la antropología. Bueno, entonces con este panorama en donde vamos a situar algunas de las presentaciones, Jorge nos hablará precisamente sobre su contribución a la antropología social, Ana María su contribución a la arqueología y Luis Horacio López su contribución a la fundación del Departamento de Antropología. Vamos a tratar de esbozar, no toda su vida, pero sí algunos de los aspectos más relevantes de su vida o de su actividad y de su obra también profesional, académica e intelectual. Entonces, dicho esto, voy a empezar a tratar el primer tema, es decir, siempre me ha interesado, bueno, ¿cómo es que se forma doña Alicia? ¿No? ¿Cuáles son los factores que motivan su vocación? Es muy difícil, obviamente. A veces la matica, pero necesita ciertas circunstancias para poder generar una vocación que no es fácil decir cuándo empezó, cómo que llegó, casi una vez es una iluminación o una gracia, digámoslo así, para simplificar un poco el argumento. Doña Alicia, como le decía, doña Alicia es la segunda hija del matrimonio de Agustín Luzán, un empresario de origen huilense, y de doña Lucrecia Maldonado, de origen boyacense santanderiano. Ella es el segundo hijo del matrimonio de 4 vástagos en total, un niño mayor que muere pues prontamente y 2 hermanas que le suceden. Su madre, Lucrecia, enviuda más o menos tempranamente y se vio enfrentada a sacar adelante a sus 3 hijas y encarar como viuda la nueva situación. Ella enfrenta con coraje esta penosa adversidad, es decir, Lucrecia, la mamá de doña Alicia, que tendrá un papel muy importante en la vida de doña Alicia y por eso quiero enfatizar un poco en ella, como lo será la mamá de Blanca Ochoa de Molina o la mamá de Edith Jiménez de Muñoz o el papá de Virginia Gutiérrez, factores fundamentales en las carreras de sus hijas y de su hijo. Ella enfrenta, repito, con coraje esta penosa adversidad que no será nueva en su vida. Años atrás, como hija del general liberal José Santos Maldonado y como descendiente también en gran parte del presidente radical Aquileo Parra, su familia ha sufrido en carne propia la derrota de los liberales en Palo Negro en la Guerra de los 1000 días y la persecución que muchos líderes liberales de entonces soportaron. No solo su padre, el abuelo de doña Alicia, el general Maldonado, fue enviado al Panóptico de Bogotá o el Museo Nacional, sino que perdería por diversas razones su fortuna y sus numerosos hijos debieron asilarse en Bogotá en condiciones muy precarias. Lucrecia, su madre, entonces, lo expresaría ella misma, se forjó en la Universidad de la Adversidad, me comentaba Elisa Berraje, su hija, con valores liberales de tolerancia que se expresaron en relación con la educación
de Alicia y con las ventanas que le abrió Alicia, que otra mamá más o menos de su época quizá no las hubiera abierto o se hubiera resistido a abrir. Doña Alicia fue matriculada en el gimnasio femenino, el equivalente al famoso gimnasio moderno fundado por el gran educador Agustín Nieto Caballero, y tuvo una plétora de profesores, entre ellos a Baldomero Sanincano o a Monseñor Lee, el joven matemático que conocimos nosotros en los Andes, fundador de las matemáticas en los Andes y en parte la matemática moderna en la Nacional. En el femenino, como se le conoce hoy, seguía el predicamento de la escuela activa, inspirada también en la filosofía de su homólogo el moderno. Sacaba a sus alumnas por los alrededores de Bogotá y doña Alicia recuerda haber visitado los chircales existentes en el hoy elegante barrio de Alto Chapinero. De la misma forma, la impacta, muy jovencita, la lectura de un libro sobre los niños del mundo y la variedad y diversidad de tipos de casas y de asentamientos. Quizá aquí ya está la semilla de la futura etnóloga, ¿no? Le visita una finca en Chocontá, en plan de paseo familiar, se intriga y compenetra con una anciana y solitaria mujer de quien se dice que es la última muisca del antiguo resguardo y pueblo de indios de Chocontá. Pero lo que va a decir su interés por esa nueva ciencia, la etnología, son las conferencias que dictó Paul Rivet, el director del famoso Museo del Hombre en París, secretario de la Sociedad de Americanistas de París y el más reconocido americanista francés de su época durante la celebración del 4º centenario de la fundación de Bogotá en 1938. Estas conferencias dadas en los salones de la antigua Biblioteca Nacional entusiasman a los bogotanos y a la prensa. Rivet habla en torno a los orígenes del hombre americano y expone sus múltiples orígenes. Desde Asia, también de Polinesia y otros lugares, pero también le influye Gregorio Hernández de Alba, que también participa en esta celebración y abre un museo y dicta ciertas conferencias. El año 1938, a finales del año 1938, se encuentra con la joven Cecilia Quijano, hija del futuro cónsul en Alemania, y doña Alicia alza el vuelo, coge un barco que demora un mes hacia Europa en compañía de la embajada, de la familia del cónsul. Permaneció en Berlín más o menos 7 o 8 meses realizando diferentes estudios y asimilando en la meca el gran americanismo alemán, heredero de Alejandro von Humboldt y la sede del Gran Museo de Proyectos Etnológicos del Archivo de la Humanidad del gran Adolf Bastian, esa nueva ciencia que emergía, la ciencia de la etnología. Arribó el mismo año que muere, nos recuerda ella, Teodoro Conrad Preuss, el gran mexicanista y también colombianista alemán de su época. Pero la vida la obligó a regresar y él ahí, una vez en Bogotá, matriculándose en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, atraída quizá también por un grupo de profesores, entre ellos un exiliado catalán que exponía de forma brillante la sociología moderna de su época y también por un interés que ella tenía eventualmente de proteger a la infancia, desprotegida entonces. Roberto, a mediados de 1941... Roberto, 2 minutos. Ok, se enteró de que se ha fundado el Instituto Etnológico Nacional, en gran parte gracias a la venida de Paul Rivet. En este contexto se matricula en el Instituto Etnológico Nacional y formará parte, como dijimos, de sus primeras promociones, de su primera promoción, recibiendo el diploma del presidente Santos en el propio Palacio. Pero se forma sobre todo en el trabajo de campo y en ese contexto realizará luego 2 grandes expediciones, una a los Pijaos y la otra a los Yucos. Pero antes, en 1940, con Rail realizan ciertas investigaciones de campo y su luna de miel, y ya 2 minutos termino, la realizará en Honda, en donde realizarán el primer trabajo conjunto sobre las urnas funerarias del Magdalena Medio, con base en la colección que poseía el Manuel Arturo Cerón, secretario, que va a generar un primer estudio sobre las urnas del Magdalena Medio, pero también con una visión antropológica. Entonces, ya para terminar, en 1944, Alicia, Gerardo, Virginia y Roberto Pineda van a los Yucos y allí
en un minuto, hacen una expedición extraordinaria. Alicia se enferma, tiene una malasia, le da una malaria falciparum y se ven obligados a salir prematuramente e imprevistamente de el Perijá, pero no abandonan todo y no abandonan los objetos de cultura material que han recogido, que traen en burros y mulas, y a pesar de que esto lo retrasaban, ahí está ya el coraje de doña Alicia de salir con sus tesoros, digámoslo así, como serán otros tesoros que traerá después, a pesar de que doña Alicia llega a pesar 33 kilos, me comentaba Elizabeth Reichel, y tiene que prácticamente aprender a caminar. Pero por si fuera poco, al llegar al Cesar, a Becerril probablemente, les cuentan que hay un tigre que ronda en las planicies, pero no es un tigre salvaje, sino es un tigre de un circo que se ha escapado, pero que está acabando con todas las ganados y que probablemente ellos están en peligro. Esto lo contaba doña Alicia para un poco en forma jocosa, porque es otra gran personalidad, otro aspecto muy importante que los que hemos la conocido, hemos tenido la capacidad de gozar, es su buen humor y su sonrisa permanente. Bueno, con esto entonces, Fernando, espero haber cumplido con 2 minutos más la meta que nos propusimos. Y gracias. Solo 2 minutos de más, Roberto. Eso está muy bien. Bueno, gracias. ¿Quién sigue en el uso de la palabra, entonces? Sigue Luis Horacio, que era lo que habíamos convertido, ¿no? Convenido. Doctor Fernando, le agradezco si a los 10 minutos me avisa para saber cómo remato. Lo haré con sumo gusto. Gracias. Doctor Rodolfo Segovia, presidente de la Academia Colombiana, muy reconocido por invitarme a participar en esta singular sesión de la Academia, singular por ser un homenaje en el cumpleaños centenario en torno a la vida de la arqueóloga, etnóloga y docente doña Alicia Dusan Campuzano de Reichel, y que seamos 4 de sus exalumnos de la universidad quienes disertemos. Pero bueno, aquí lo importante. Y que seamos 4 de sus exalumnos de la Universidad de los Andes quienes disertemos hoy ante la comunidad de historiadores. Me corresponde hacer unos trazos sobre lo que yo llamaría la huella académica en la Universidad de los Andes y los aportes culturales en la formación de antropólogos. Usted, doctor Segovia, ha formado por años parte del Consejo Directivo de la Universidad de los Andes, así que mis anticipadas excusas por las imprecisiones que tenga en este boceto, más de evocación testimonial, porque ya lo comentábamos con Roberto, está por escribirse o historiarse este primer comienzo de la antropología en la Universidad de los Andes. Muy complacido de que nos estén acompañando hoy Elizabeth, desde Ginebra, John de Landaburo, que fue mi profesor de lógica y compañero de universidad, que esté Gerardo Ardila, quien hizo una recuperación de sus archivos fotográficos. Utilizaré más adelante la imagen para mostrarles a ustedes algunas facetas de lo que yo conservo. La vinculación como docente a la Universidad de los Andes de los esposos Reichel, Dolmatov, doña Alicia Dusan y el profesor Gerardo comenzó en 1962 y su periplo fue de 7 años. El profesor Reichel había ingresado a la academia correspondiente como académico correspondiente de esta academia en el año de 1955. Él se había nacionalizado en 1942 y casó
con doña Alicia un año después, 4 hijos, René, Inés, Elizabeth y Elena. En la década de los 70 se producen múltiples cambios en la fisonomía del país y del mundo. No me voy a referir en detalle al libro de el doctor Álvaro Tirado Mejía. Los cambios como migraciones incesantes, campo-ciudad, movimientos guerrilleros, la revolución cubana, la exploración de psicotrópicos que generan estados alterados de conciencia, como la cannabis, los hongos alucinógenos y más luego la ayahuasca o yagé. La expansión de la contracultura hippie a través de los cuerpos de paz trasplantados por la Alianza para el Progreso. Vientos de cambio que agitaron los espacios universitarios. Fue entonces cuando se despertó un inusitado interés en los estudios sociales. De los nacientes programas de formación profesional en antropología, la Universidad de los Andes fue la pionera en el país. Luego siguieron los departamentos de la Universidad Nacional con colegas del Instituto Etnológico Nacional OICAN, Luis Duque Gómez en la Nacional, Graciliano Arcila Vélez en Antioquia y luego en la Universidad del Cauca, donde participamos Roberto y yo en ese proceso de consolidación de la Facultad de Humanidades y la carrera de Antropología. Previa a la llegada a los Andes, habían convivido entre las etnias Noanamá, Emberá, en el río Catrú, en el Chocó en el año 60. La vinculación, ¿cómo se logra? La logran don Ramón de Subiría y el vicerrector, el doctor Hernando Groth, médico investigador de enfermedades tropicales y amigo de los Reichel. Habían compartido encuentros en la Sociedad de Biología de Bogotá y en sus viajes a Cartagena, desde donde el profesor Reichel enseñaba antropología en la Universidad de Cartagena. De sus trabajos de arqueología y etnología hablarán mis colegas Ana María y Jorge. Don Ramón de Subiría tenía, por su formación en humanidades, una sensibilidad especial por las disciplinas sociales. Estaban diseñando con el doctor Groth un colegio de estudios superiores, el cual termina con el nombre de Facultad de Artes y Ciencias. La estructura curricular y sus primeros semestres, el ciclo denominado Estudios Generales, daba la opción de cursar matemáticas, lenguas y algunos de los cursos de culturas y humanidades. Con los esposos Reichel-Dolmatov se amplía la oferta del área de antropología. En este programa también estaba incluido un proyecto de un convenio con la Universidad del Valle de formación de médicos. En estudios generales, entonces participaban los estudiantes que luego irían a culminar su carrera en Cali, en la Universidad del Valle. Esta estructura curricular de los Andes se orientaba a una formación interdisciplinaria que permitía la interacción de alumnos de los programas profesionales de entonces, arquitectura, economía, ingeniería, artes y ciencias, en biología, bacteriología, en humanidades, filosofía y letras y bellas artes. Los cursos de extensión en antropología, que se extendían a todas las otras carreras, eran el espacio para interesar, seducir y captar estudiantes que transfirieran a la carrera de antropología. En las antiguas edificaciones, en el asilo de un asilo de locas denominado El Campito, es el sitio donde comienzan los Reichel a formar el departamento, se les asignó un espacio administrativo, cubículos de profesores, áreas de clase, un laboratorio de cerámica y antropología física, un teléfono, una fotocopiadora que funcionaba con agua tibia y un mimeógrafo con alcohol y un epidoscopio para proyectar ilustraciones de imágenes, ni computadoras portátiles, ni internet, ni teléfonos móviles, una biblioteca que se nutría con las compras locales y la importación de novedades. Complementaban la consulta, la Biblioteca Nacional del ICANN y la Biblioteca de la Eduardo Santos. El equipamiento del antropólogo, estando tantos colegas hoy, tengo que hacer una disculpa de que no puedo hacer una relación de contenido sobre toda la estructura curricular, sino que voy a hacer algunas menciones.
Hago referencia sobre todo a la interdisciplinaridad, con énfasis no solo en la antropología social y cultural, sino el componente de ciencias biológicas y evolución. Este primer semestre de inducción tenía el propósito de enseñar a observar las diferencias no solo de la cotidianidad en los usos y prácticas del vestir, del comer, de la expresión corporal no verbal, de los sistemas elementales de parentesco y la estructura social, sino también en los aspectos fenotípicos o diferencias de piel, color de ojos, cabello de los colombianos, indios, negros, mestizos y en la escala social de blanqueamiento de tradición colonial hispánica y los símbolos de prestigio como reconocimiento social y símbolos de estatus, la riqueza, la vivienda y los atavíos. Se trataba de una estrategia de choque al etnocentrismo de los bachilleres y entrenándolos en la observación, la descripción de las diferencias y la diversidad étnica, cultural, social y política, con un conjunto de métodos y técnicas de observación, de registro, de recolección e interpretación, la pluralidad étnica y cultural, desde los cazadores y recolectores de las etnias de selva tropical hasta la élite capitalina y regional en los clubes sociales. Doña Alicia estaba vinculada a un proyecto internacional de la OEA en la Universidad Nacional, el Centro Interamericano de Vivienda SIMBA, y dictaba sociología en reemplazo de Fals Borda, a quien había apoyado documentalmente en su estudio de Saucido. Un centro de fomento de la vivienda popular a través de la organización comunitaria en juntas de acción comunal, nuevas tecnologías y diseño para arquitectos y urbanistas. Allí estuvieron vinculados Segundo Bernal, Remy Bastián, Ernesto Gull, que luego fueron profesores en antropología en los Andes. En el área de estudio de lo que entonces se llamaba sociedades complejas, los registros de encuesta y tabulación de formularios con visitas domiciliarias al barrio El Carmen de Bogotá, en el marco de modelos sobre la marginalidad urbana y como en barrios no planificados de autoconstrucción. Podría intervenirse los servicios públicos. Este barrio, El Carmen, estaba situado en Tunjuelito, con barrios circundantes, Venecia, Fátima, San Carlos, Tunjuelito, y en San Benito, a orillas del río Tunjuelito, 300 curtiembres. Hoy no quedan ni 20. Tiene 5 minutos. Gracias, doctor Mayorga. En la experiencia de trabajo de campo fue otro componente de los trabajos de investigación de doña Alicia. Semestres más tarde hubo una investigación en barrios de Barranca Bermeja. Nunca pude convencerla de que editáramos y publicáramos. Andaba perdido parte de su archivo, especialmente la parte socioeconómica. La nómina de profesores tenía una trayectoria interdisciplinaria. Entre etnias indígenas, antropología urbana. Los primeros niveles de los cursos de antropología estaban en manos de doña Alicia y el arquitecto catalán José de Recasens y Tussé, discípulo del arqueólogo Levi Breuer, que dirigía en el edificio Antares, cerca de la Plaza de Santa María, el Centro de Estudios Sociales. Doña Alicia me vinculó como encuestador del proyecto Cambio de Valores y Actitudes de Migrantes Cundiboyacenses a Bogotá. Ese fue mi rito de iniciación en investigación con la Universidad de Notre Dame de Indiana, Estados Unidos. Más luego, las experiencias en prácticas, en trabajos de gabinete, como llamaba la elaboración de un repertorio de fuentes de antropología de Colombia con el profesor Segundo Bernal en la Biblioteca Nacional ICANN. Esta es otra experiencia, la de la línea editorial. Tuve la posibilidad de estar encargado de la publicación de una serie de cuadernos, y el primero, que era monumentos, vestigios líticos de la sabana de Bogotá, de Silvia Broadbent, se frustró porque cuando le presenté el primer ejemplar me dijo: Luis H., esto está muy, muy interesante, pero este no es el original, lo que está publicado acá. Yo fui donde el doctor Andrés Holguín, que era el director de editorial de la universidad, y me dijo: Luis H., recoja los ejemplares, cuéntelos, que sean 500, y vaya a la guillotina de antropología y píquelos todos y empiece de nuevo. Ese fue el segundo rito de iniciación mío como editor. Doña Alicia
se movía en diferentes ámbitos de la vida social y de la vida académica. Esto permitía que sus alumnos pudieran irse compenetrando de diferentes ambientes. Hay un punto que es clave en todo el proceso y es en Austria cuando se lanzó el manifiesto sobre una antropología de urgencia, sobre todo en sociedades de grupos étnicos de selva tropical, lo que atrajo discípulos de las cabezas visibles de la antropología europea, Edmund Lynch y Lévi-Strauss. Ahí tuvimos entonces el privilegio de tener alumnos que fueron nuestros profesores, como John de Landaburu, profesor de lingüística, luego profesor de Roberto también, y profesor de lógica, porque los Reichel siempre decían, el antropólogo no necesita sino una libreta, unos buenos oídos y un lápiz o un bolígrafo, pero lo importante es que tengan un equipamiento mental organizado, porque el que no escribe, el que no investiga y el que no publica es un hombre muerto. Doña Alicia formaba parte de un equipo de diseño de la primera guía museográfica del Museo del Oro. Como monitor que fui de ella, me dijo, Luis H., viajo por un mes a Japón. Estas son las fichas de clase. Haga un examen, un quiz para yo mirar qué enseñó y qué aprendieron mis alumnos. Recuerdo que la tarea de campo era describir un entierro de élite, velatorio para la Gaviria, exequias en San Diego e inhumación en el cementerio central y otro de las funerarias. Este afiche de la exposición de oro colombiano fue el regalo que ella me trajo como premio a mi prueba de monitor. Yo fui seleccionado por doña Alicia como su monitor y ella por las tarjetas Fortran del centro de cómputo con los 19 caracteres que tienen mis dos nombres y mis dos apellidos. No registraban mi segundo nombre. Ella me bautizó Luis H., mi monitor. Así me buscaban mis compañeros en la cafetería. Esta una impronta de mi vida profesional. Por último, un testimonio intercultural. En mi formación hubo una multiplicidad de intereses y prácticas. Ella siempre me dijo, la mejor escuela es aprender haciendo, porque bien sabemos que nadie aprende a nadar por correspondencia. Hay que meterse al agua. Esa es la observación participante. Eso que los historiadores británicos llaman la traducción cultural al intentar de una cultura a la otra, entender, aprender o imitar. Y tuvimos el enfoque intercultural. Ahí está Antonio Guzmán, un de Sana, que fue nuestro compañero de clase, y Raigel Dolmatov en su clase de etnología nos dijo, para mañana trae cada uno 10 títulos de los libros que debe leer Antonio Guzmán de la cultura occidental para que les pueda hablar de la cultura de Sana. Él fue el informante del profesor Raigel en sus viajes al Amazonas. Tiempo cumplido, Luis Horacio. Listo, doctor Roberto. Entonces cierro con una imagen que es la noche que se graduó el primer antropólogo que está al centro con la mamá, Juan Yangües. Yo soy el bicho de la derecha y ahí está el doctor Raigel presidiendo la primera camada de antropólogos y después de este grado me llamó para que fuera su asistente administrativo y ayudarle a preparar sus viajes, su correspondencia. Ellos dos, lo mismo que el grupo que nos acompañó, me permitieron también ser el elaborador con doña Alicia en las noches en casa de los índices temáticos de Sana, el libro que publica Antropología en 1968. Gracias, doctor Mayorga. Muy bien. Sigue entonces Ana María o Jorge. Ana María. Bueno, muchas gracias. También me da mucha alegría poder compartir este momento con todos ustedes. Saludo muy especial al doctor Rodolfo Segovia, presidente de la Academia, y a los demás miembros de la Junta Directiva, asimismo como a todos los miembros
de esta academia que asisten hoy a esta reunión, y también a Elizabeth y a amigos de Gerardo y Alicia como Gerardo Ardila, que también se encuentra hoy reunido aquí con nosotros. Doy inicio diciendo estas palabras: con ocasión de esta merecida celebración de los 100 años de la antropóloga Alicia dos Andes Rangel Dolmatov, que promueve en el día de hoy la Academia Colombiana de Historia, quiero destacar su papel protagónico en el desarrollo de la arqueología en Colombia. Antes de continuar, debo señalar a ustedes que no fui alumna de ella en las aulas de clase. Tuve la oportunidad de conocerla en el año 1969, cuando entre mis opciones de estudios superiores estaba la carrera de antropología, y recibí su orientación en la toma de decisión que me llevó, sin vacilar, a ser antropólogo. Al referirme a su papel en el desarrollo de la arqueología colombiana, es difícil trazar una separación entre los aportes tanto suyos como los de su inseparable esposo Gerardo, dado que juntos se embarcaron en un apasionante viaje intelectual de develar la historia más antigua de los pobladores de nuestro país desde época prehispánica. Varios de sus escritos de autoría individual y en los que es coautora con Gerardo dejan entrever su trabajo decisivo en las investigaciones que desarrollaron. Detrás de unas cuantas páginas de un texto final de un informe de campo se esconde un mundo de vivencias, de planeación, de privaciones, de enfrentarse a situaciones difíciles, de toma de decisiones sobre el presente y futuro de un hogar, de discernimiento sobre el carácter de los hallazgos, de conocer zonas alejadas de difícil acceso para la época y de enfrentarse a realidades sociales y culturales diversas. En fin, un mundo en que la presencia de Alicia y su actuar como esposa e investigadora hicieron posible la realización prolífera de importantes estudios arqueológicos en varias regiones de Colombia, en un momento histórico en que eran muy pocas las mujeres profesionales y menos aún en un campo poco conocido como la antropología. Alicia, en el año 1940, se matriculó para estudiar Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, donde permaneció por un año. De allí pasó a realizar sus estudios de etnología en el Instituto Etnológico Nacional y concluyó su formación con la primera promoción de estudiantes, de la cual hicieron parte otras mujeres como Virginia Gutiérrez, Blanca Ochoa y Edith Jiménez. En el año 1946, Alicia, junto con Gerardo, fundaron en el departamento del Magdalena una filial del Instituto Etnológico Nacional. Este sería el primer paso para la realización de un ambicioso proyecto regional en la costa Caribe, con énfasis en los estudios arqueológicos, pero en el cual construyeron conocimiento desde otros acercamientos antropológicos como la etnografía y la etnohistoria. Los estudios en la región oriental del Valle del Río Magdalena, referidos al propio valle de este río, la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía de Perijá y los valles de los ríos Cesar y Ranchería, les permitió una visión tanto espacial como cronológica de diferentes ocupaciones humanas en la región que mostraban variabilidad cultural. En algunos casos los materiales señalaban similitudes, pero en otros la distancia en el tiempo alejaba culturalmente a unos pobladores de otros. Fueron muchos los sitios investigados. La implementación de la técnica estratigráfica en la realización de las excavaciones era novedosa y les permitió distinguir distintas secuencias culturales. En ese entonces propusieron arriesgadas cronologías relativas que muchos años más tarde serían validadas por otros investigadores con dataciones a través de la técnica del carbono 14. La cerámica que registraron en la isla de los Indios, en la ciénaga de Zapatosa, constituyó un primer eslabón para relacionar numerosos datos de excavaciones que realizarían años después y postular una etapa formativa en el Caribe colombiano, cuyos pobladores desarrollaron diferentes estrategias de subsistencia, ya fuese aprovechando los recursos marinos, ya los recursos de los ríos tierra adentro. Pero, ¿cuál fue el devenir de esos antiguos pobladores? ¿Por qué unas poblaciones desaparecieron y otras llegaron a ocupar sus antiguos asientos? ¿Por qué algunas poblaciones abandonaron lugares que habían ocupado por siglos? ¿Quiénes eran los indígenas que encontraron los españoles?
cómo fue el proceso de conquista y dominación. En fin, cómo se transformaron las sociedades fueron preguntas de investigación que siempre tuvieron a flor de piel Alicia y Gerardo. Por ello, desarrollaron paralelamente otros estudios como los que quedaron escritos en obras monográficas como los Cogi, la gente de Aritama, datos históricos culturales de la antigua gobernación de Santa Marta y en artículos como contactos y cambios culturales en la Sierra de Santa Marta. No es mi intención enumerar uno tras otro sus escritos, son muchos. Lo que me interesa consignar es que además de la construcción de conocimientos sobre nuestro pasado, abrieron el camino en el campo metodológico para acercarse a los estudios propios de la antropología, como es el análisis del cambio cultural y los estudios comparativos. Su acercamiento a resolver preguntas del pasado y del presente eran claramente desde una perspectiva holística de la antropología. Muchos años antes de que la llamada nueva arqueología americana propusiera la analogía etnográfica como una herramienta para la explicación de eventos del pasado, Alicia y Gerardo la aplicaban en sus estudios. El asiduo trabajo de Alicia en el manejo de los materiales arqueológicos la llevó a la organización en Santa Marta del Museo Etnológico del Magdalena, con un sentido de organizar un archivo de las colecciones arqueológicas provenientes de sus excavaciones y de divulgar el conocimiento de las sociedades que estudiaron, por lo que el museo estuvo integrado por 3 salas, una de arqueología, una de etnografía y otra de folclore caribeño. Este sería el inicio de un camino que Alicia seguiría para darle una posición a la museografía en el país. Este aspecto de su vida profesional lo desarrollaría posteriormente con sus contribuciones en el Museo de Oro, en el Instituto Colombiano de Cultura y en la Asociación Colombiana de Museos, lugares desde los cuales impulsó la apropiación social del conocimiento. El gran proyecto de reconocimiento general de carácter regional, como lo concibieron doña Alicia y su esposo Gerardo, se extendió también a la margen occidental del río Magdalena hasta el Golfo de Urabá. Inicialmente, entre 1954 y 1955, concentraron sus estudios en el departamento de Bolívar, principalmente en la zona costera de Cartagena. Posteriormente ampliaron sus campos de investigaciones tanto en el Golfo de Morrosquillo como en la región del Bajo y del Alto Río Sinú. Los datos de esta región se constituyeron en nuevos eslabones de esa extensa cadena de conocimiento que les permitió plantear con firmeza que el litoral caribe debía considerarse como un foco de desarrollo cultural en la etapa formativa hace algo más de 5.000 años, a partir de los registros de la cerámica más antigua de América en los sitios de Puerto Hormiga y Monzón, en el departamento de Bolívar. En el Bajo Río Sinú realizaron investigaciones en el sitio conocido como Momil, situado en la margen de una de las lagunas que forma el río en la llanura aluvial. El estudio de este sitio fue y sigue siendo paradigmático por la riqueza de información cultural que proporcionó y por las interpretaciones dadas por los investigadores ya señalados, quienes reconstruyeron una forma de vida en una aldea grande, cuyos pobladores se adaptaron a un medio ambiente particular, muy rico en recursos para la subsistencia. Fue mucho el registro de cultura material que obtuvieron. De ciertas formas de vasijas, intuyeron que la gente que vivió en Momil se desplazaba en canoas, tanto en el río como en mar abierto. En aras del tiempo, no me extiendo en describir detalles de los hallazgos que este sitio reportó sobre una sociedad muy importante. Tan solo quiero enfatizar que el estudio de este sitio, a partir de una mirada comparativa con otras regiones americanas, como los Andes centrales y Mesoamérica, condujeron con los esposos Raigel Dalmatov, como fruto de sus discusiones académicas y de su perspectiva de análisis a un nivel regional, empezaran a plantear hipótesis sobre procesos de desarrollo social y cultural. Sus reflexiones en su momento llamaron la atención de aspectos muy interesantes sobre posibles contactos culturales. Una relectura de investigaciones como esta abre puertas y ventanas para profundizar en diferentes aspectos. Los esposos Raigel Dalmatov consideraron que el concepto de etapa formativa y sus implicaciones culturales
podría mantenerse hasta los inicios de la era cristiana con posibles subdivisiones temporales. En sus palabras, los desarrollos culturales subsiguientes se caracterizaron por formas y tradiciones propias, lo cual se evidenció en una diversificación cultural regional. No podría dejar de mencionar, además, que también trabajaron la arqueología de la costa pacífica, desde Cupica en el Chocó hasta el río Mataje en el sur de Nariño, también San Agustín y algunos lugares en Cundinamarca. El recorrido que Alicia y Gerardo realizaron por lugares recónditos de nuestra geografía, escudriñando en la tierra historias de vida, de pobladores olvidados en el tiempo, cuyas formas de vida trataron de explicar en su relación con el entorno, quedó plasmado en sus numerosos escritos. 4 aspectos ameritan mencionarse de su contribución a la arqueología colombiana: la relación que establecieron entre cultura y medio ambiente, la arqueología regional, la analogía etnográfica y, por último, el análisis de cambio y permanencias culturales desde la arqueología, la etnohistoria y la etnografía. Alicia, como profesora del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes, del cual fuera fundadora junto con Gerardo, dejó en sus estudiantes una pasión por la investigación, una mirada amplia de la antropología, y sembró en ellos un sentido de respeto por las comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas de nuestro país. Quienes no tuvimos la fortuna de hacer parte de ese grupo de estudiantes, que es mi caso, aprendimos con sus escritos en una época en que la circulación de textos de antropología era muy reducida. Cada uno de sus informes de investigaciones en arqueología es un acopio de enseñanzas teóricas y metodológicas. Años más tarde, fue para mí una magnífica consejera y amiga cuando tuve la oportunidad de trabajar en el sitio de Ciudad Perdida en la Sierra Nevada de Santa Marta. La vida y la obra de Alicia Dusández Raigel Dolmatov es la de una colombiana comprometida con su país, con su historia y con su porvenir. Es una satisfacción muy grande para el país el contar con una mujer de ciencia como doña Alicia. Y me complace felicitarla en este día por sus realizaciones y por el camino que abrió para la investigación de nuestro pasado. Muchas gracias. Felicitaciones a la doctora Ana María Groth por ceñirse estrictamente al tiempo previsto. Finalmente cierra la sesión el doctor Jorge Morales. Bueno, les agradezco muchísimo, y en primer lugar quiero anotar que me siento profundamente complacido por la decisión de la Academia de otorgarle la Orden del Centenario a la primera arqueóloga del país, como me lo recordaba Roberto Pineda hace unos días, siendo que la arqueología es una disciplina histórica. Yo me voy a referir ante todo a los trabajos publicados por Alicia Dusández Raigel en la antropología social, no por todas las experiencias que ya mis colegas anteriores en el micrófono se han referido, como los trabajos en la Sierra de Perijá, en el Tolima, entre los Emberá, Manamá, incluso entre los Cuna que estuvieron. En 1964 ingresé como estudiante al Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes. Hacía parte de los primeros estudiantes admitidos en el programa y allí experimenté una de las épocas más enriquecedoras de mi vida: el contacto con la antropología a través de 2 de sus más conspicuos cultores en ese tiempo, Alicia Dusández y Gerardo Raigel Dolmatov, cuyas vidas las entregaron a la investigación y a la docencia de esta rama del conocimiento. Desde el primer momento, las enseñanzas de los Raigel Dusández marcaron mi rumbo profesional. Me di exacta cuenta que había escogido lo que quería como opción de trabajo en mi vida: el misticismo de ambos en la transmisión de su acervo académico, así como la presentación maravillosa e impactante de sus experiencias en el trabajo de campo, dejaron una impronta indeleble en mí y un convencimiento de la importancia de las explicaciones cualitativas
y de las explicaciones propias dadas por los actores culturales. Por ejemplo, el concepto de etnociencia, que no solamente la ciencia la hacen los especialistas. Dentro de ese contexto, doña Alicia de Reichel fue la responsable de un curso muy importante, cual fue la antropología cultural. Allí quedaron conceptos claves como cultura, relativismo cultural, etnocentrismo, etnografía, parentesco, aculturación, cambio cultural dirigido, etc. También tengo una gran deuda de gratitud con ellos y especialmente con ella por la insistencia en el comportamiento ético, la ética con los informantes, la ética con los textos, la citación de las fuentes bibliográficas y el cariño por la costa atlántica, donde después hice varias investigaciones, empezando con los Cuna. Con el complemento del texto estrella en la época, el de Bills y Hoyger, y otros como el estudio del hombre de Ralph Linton, más adelante tuvo a su cargo la Cátedra de Antropología Aplicada, donde proyectó en la docencia su larga experiencia en el Centro de Vivienda Interamericana y dirigió un equipo de investigación urbana en el barrio del Carmen. Así nos fuimos entusiasmando cada vez más hasta concluir con nuestra formación por la obligada y necesarísima salida al terreno para hacer la tesis. Pero además de las virtudes como docente y orientadora de juventudes, ella fue ante todo una investigadora. Sus logros en arqueología al lado de su esposo ya han sido reseñados por Ana María Groth. Como etnóloga y antropóloga social, hizo contribuciones muy importantes entre los grupos humanos de la Sierra Nevada de Santa Marta. En el libro La gente de Aritama, relativo a la población de Atanques, escrito por ellos dos, por la pareja, ella elaboró multitud de encuestas sobre salud y enfermedad, aspectos sumamente importantes dentro de la vida social de Aritama y que se tradujeron en los textos sobre el nivel de salud y los conceptos locales del organismo y la enfermedad. También analizó con profundidad, bajo su responsabilidad, los conceptos de cuerpo humano y enfermedad, la etiología, la profilaxis, la clasificación de las dolencias y finalmente la terapia de las mismas. La gente de Aritama es quizá la mejor y más completa etnografía de una comunidad mestiza en Colombia que se ha hecho. Prácticamente no dejaron de lado en profundidad ningún rubro de la vida social de dicha comunidad, desde los fundamentos geográficos e históricos, todo lo referente a los alimentos, al ciclo vital, desde el parto hasta la muerte, el parentesco, la estructura familiar, la nominación, la recreación, etc. De otro lado, la producción y la vida social en la localidad son abordadas con lujo de descripción, el concepto de territorio, de tierra, del uso de la tierra, la propiedad, etcétera, los presupuestos familiares. Lo mismo ocurre con lo que ellos llamaron la dimensión sobrenatural o religiosa. En Aritama, Alicia y Gerardo Reichel Dolmatov reconocieron y valoraron la importancia de la división entre los sectores de la plaza y la loma. Ahondaron en sus relaciones en todo sentido, no solo las tensionantes y discriminatorias, sino también las ocasiones de integración entre ambos. Dichos espacios locales tienen una fuerte base racista y en buena parte, pienso yo, esa diferenciación define la vida de Atanques de los años 50 y 60. No se puede juzgar su trabajo a la luz de las realidades atanqueras de hoy. De otro lado, la caracterización o etos social de esta población está dominado por un sentimiento de fatalidad ante la vida. La enfermedad, la escasez de alimentos, la pobreza y el temor hacia la agresión mágica configuran esa realidad. Obviamente hoy la situación ha cambiado mucho, pero la fundamentación del pasado no se puede borrar. El esfuerzo de Alicia Reichel Dolmatov en esta investigación y la de su esposo concluyeron con la edición de tan brillante obra publicada en Londres, aunque en Londres, pero por la Universidad de Chicago y el editorial inglés, eso sí, Kegan Paul, en 1961 y traducida por la Javeriana en el 2012, no se reduce a la escueta descripción como se ha dicho injustamente. Los análisis que llevan a las determinaciones de la fatalidad así lo demuestran.
Tampoco es cierto que no hubieran tenido en cuenta el conflicto interno ni las relaciones con el exterior. El libro está impregnado de estas consideraciones a través del tratamiento sobre el desarrollo de las personalidades de hombres y mujeres. Por eso la obra es pionera en los estudios de cultura y personalidad en el país. Todas las categorías de la medicina alopática están consignadas en la etnografía de Aritama. Otra edición sobre estos tópicos apareció en la Revista Colombiana de Antropología, volumen 7. La función social de la enfermedad tratada por los esposos Reichel y en especial por doña Alicia revela el impacto del factor prestigio en las relaciones sociales de la comunidad. La clasificación de dolencias entre frías y calientes, así como la teoría de la debilidad de la sangre, son tratadas en detalle y lo mismo se hace con concepciones muy populares y frecuentes como los malos aires, el mal de ojo y el susto infantil. De ahí que Alicia Duzán sea, además de pionera en los estudios de cultura y personalidad, pionera de la antropología médica en Colombia. En el artículo titulado Repartición de alimentos en una sociedad de transición, Alicia Duzán elabora una detenida y compleja descripción de la institución aludida, tal como se presentaba en Atanques, ante los abandonos sistemáticos de los cuales son víctimas muchas mujeres con hijos, se ven a gatas, podríamos decir, para poder salir a flote económicamente hasta conseguir un nuevo compañero. Pero también el resto de la población, especialmente el sector de la Loma, considerado como indio, localmente sufre de un estado generalizado de pobreza y ante esas situaciones anómalas se impone la repartición de alimentos. La autora hace un ejercicio muy interesante, cual es ver la relación entre donantes y receptores de comida cruda y comida cocinada. En términos generales, la preparada supera a la cruda, pero dentro de unos factores diferenciales de frecuencia que hacen que la norma general sea flexible. Es tan importante la repartición de alimentos que en la muestra tomada por la etnóloga, de 16 unidades domésticas, solo hay una que no da ni recibe nada y por eso es considerada francamente antisocial y se le discrimina con justa razón según los aldeanos. La repartición de comida representa pues un alivio para la gente y está sujeta a reglas de reciprocidad generalizada que por tanto no implican equilibrio total. Una persona puede donar comida durante mucho tiempo de su vida y no esperar devoluciones en la misma medida, o puede que las retribuciones queden abonadas para sus hijos, nietos, hijas o nietas. No es equilibrada. Además de la función estrictamente económica de la solidaridad alimenticia, el intercambio de comida, por decirlo así, alimenta el ansia de prestigio que existe en la comunidad. El dar y recibir gratifican a los individuos y hacen despreciables a los que no están en la red de repartición. Sin embargo, el tema alimentación en general es vedado en la comunidad porque es muy angustioso. La comida puede ser puente de agresión mágica y por eso se repele su consideración. No se habla de ella. Alguien que almacene alimentos es visto como egoísta y que está progresando mucho. Por tanto, crea envidia, que es un gran factor de angustia colectiva. Hacia los años 50-60, la Escuela de Cultura y Personalidad penetró en nuestro país. Los estudios de Linton, Wallace, Margaret Mead y Cora Dubois, entre otros, María Rosa Mayol y Alicia de Reichel fueron pioneras en Colombia. Nuestra agasajada de hoy hace un brillante trabajo sobre las personalidades masculina y femenina en Taganga, pero no se reduce a describir conductas. El contexto sociocultural interno y externo son muy relevantes y evidentes. Como la venta de pescado en el mercado, de Santa Marta por parte de las mujeres y sus consecuencias familiares. ¿Acaso esto es simple descripción? ¿Acaso no hay análisis etnográfico ahí? Puede que no comparativo, pero específico etnográfico de la situación dada, sí lo hay. Ese análisis es particular, otros dirán boasiano, sobre Taganga, pero ¿acaso el particularismo en esa época no estaba vigente con los llamados en sociología estudios de la comunidad? Ver, por ejemplo, Campesinos de los Andes de Orlando Falsborda,
y además es una categoría analítica muy importante, aunque no prime en ella el análisis comparativo, que también y en múltiples ocasiones y oportunidades fue brillantemente aplicado por Alicia de Raigel y su esposo en varias publicaciones y en muchos contextos verbales, como el susto, el mal de ojo, por ejemplo. Precisamente el enfoque secuencial de 0 meses hasta los 25 años separadamente por género es tan bien tratado que fácilmente llega a explicar el rol de dominancia femenino y el de obediencia masculino. ¿Acaso importa que sea en esos años era una pequeña aldea de pescadores Taganga y no en una residencia urbana de estratos 4, 5 o 6? Los psicólogos deberían ampliar su espectro sobre la manida incompatibilidad de caracteres. Ojalá conocieran este análisis sociocultural e imponer las categorías de discontinuidades culturales que para mí son las responsables hoy día en el mundo urbano de la mayor parte de los fracasos matrimoniales. Perdón un momentico, se me trastabilló aquí. Esa misma minuciosidad en el dato etnográfico y su conexión con el análisis específico, más la relación de la comunidad con el exterior, incluso con políticas de Estado, es patente en el trabajo de Alicia de Raigel sobre la mochila de pique en Atanques. En 1965, la Universidad de los Andes publicó su trabajo Problemas y necesidades de la investigación etnológica en Colombia, que se refirió Luis Horacio, donde muestra muy claramente su conocimiento de los grupos indígenas del país. Este estudio se desarrolló desde la óptica de urgencia y clasifica las etnias entre estudiadas, medianamente estudiadas y deficientemente estudiadas. También entre grupos alejados de la extinción física y cultural, como los de los Andes del Sur, y otros en situación peligrosa de etnocidio. Este trabajo respondió a los reclamos del Grupo de Investigación de Urgencia de la Werner Green Foundation, bajo la presidencia del etnólogo austriaco Robert Heine Gelder, y constituye una guía muy útil sobre etnografía urgente y menos urgente para emprender en Colombia. Finalmente, la pareja Raigel tuvo oportunidad en el Chocó de ser pionera en los estudios sobre movimientos mesiánicos en Colombia, antes del esfuerzo de Joan Rapaport en Tierra Adentro. Los símbolos mesiánicos y la función de los mismos son extensamente tratados en la figura del hermanito y en su séquito de creyentes. El acople de la pareja Raigel-Dusan es trascendental en cuanto a inteligencias compartidas, aporte muy valioso de ella en la identificación de sitios arqueológicos, en la observación participativa y no participativa y en la comparación y análisis etnológico y arqueológico. Mil gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora Ana María Groth, al doctor Roberto Pineda, a Luis Horacio López y a Jorge Morales. La verdad es que hemos quedado muy bien enterados de lo significativo que Alicia Dusan de Raigel Molotov ha sido para la historia y la etnografía nacional y la arqueología, por supuesto, la antropología, y qué tanta deuda, qué gran deuda tenemos los colombianos con ella. Muchas gracias. Señor secretario, ¿hay algo más que tratar? No, señor presidente. Bueno, muchas gracias y se da por concluida la sesión. Gracias, señor presidente. Gracias. Felicitaciones por la condecoración. Muy merecida. Muchas gracias y muchos saludos a los conferenciantes por algo tan ilustrativo y tan importante que nos han presentado hoy. Muchas gracias. Quedamos muy satisfechos con esta reunión, señor presidente y señor secretario y asistentes todos. Señor presidente, muchas gracias por habernos permitido participar. Un saludo a todos los extraordinarios ponentes
y por supuesto la Junta Directiva de la Academia y el resto de compañeros de la Academia Colombiana de Historia. Muchas gracias. Un saludo especial a Quique Raigel, que nos ha acompañado en toda esta sesión, y decirle que nos sentimos todos muy orgullosos de conocer a doña Alicia y de todos los méritos que se han destacado. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Academia de Historia. Gracias a todos los ponentes. A nombre de mi madre, Alicia Dusández Raigel Dolmatov, y a nombre de la familia, les agradecemos de todo corazón por este gran honor de la Academia de Historia hacia el legado, el reconocimiento del legado de la vida y obra de Alicia. Gracias. Bueno, con mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adiós, Magdalena. Buenas noches a todos.